¿Qué tal? Soy María Elena Salinas y esto es 5 Preguntas, donde conversamos con algunas de las personas más influyentes y fascinantes de nuestra comunidad, partiendo desde 5 preguntas centrales. Como periodista siempre estuve muy consciente que para nuestra profesión lo más importante es la credibilidad. Si quien te lee, ve o escucha no te cree, si no existe esa confianza en lo que estás reportando, no tienes nada. Por eso siempre he tenido una cierta obsesión por la veracidad, es decir, la verificación de datos e información. Es un compromiso que tomo muy en serio. Desafortunadamente, el panorama informativo ha cambiado mucho desde las últimas 4 décadas, cuando yo comencé mi carrera. Mucha gente no distingue entre opinión y noticia. Y por supuesto también hay quienes difunden información falsa, ya sea por no verificarla previamente o la propagan intencionalmente. Eso se llama desinformación. Un estudio reciente de medios sociales de la Universidad de Nueva York y la Universidad de California en San Diego reveló que más del 57% de los latinos reciben su información de las redes sociales. Además, quienes consumen contenido político en español de esas plataformas tienen hasta un 20% más de probabilidades de creer en noticias falsas. Y no solo en el ámbito político, sino en cuestiones de salud, fraudes e inmigración. Un gran problema para nuestra comunidad. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que una periodista que le ha dedicado varios años a la verificación de datos? Tamoa Calzadilla actualmente es becaria del prestigioso programa John S. Knight Journalism Fellowship en la Universidad de Stanford, donde estudia el tema de desinformación. Es también una de las líderes más reconocidas de plataformas de fact-checking o verificación de hechos en español en Estados Unidos. Directora editorial de Fact Chequeado, una iniciativa que combate la desinformación en la comunidad latina de los Estados Unidos, y exdirectora de El Detector de Univisión. Nació en Venezuela, donde trabajó como periodista investigativa y logró exponer corrupción y violaciones a los derechos humanos. La labor de Tamoa ha sido premiada por varias instituciones y ella ha sido reconocida por publicaciones como Forbes, quien la nombró una de las 100 personas más creativas en los negocios. Bienvenida, Tamoa. Ya conté parte de tu historia, cuéntame un poco más. Me da mucho gusto verte y escucharte. Muchísimo gusto también para mí, María Elena, verte, escucharte. Reconociendo además la figura que eres tan importante para el mundo hispano y para el periodismo. El reconocimiento es mutuo. Tengo más de 30 años como periodista y la mayor parte de mi carrera fue allí, en mi país natal. Yo era periodista de investigación y cuando la dictadura arreció, porque recuerden que Hugo Chávez gana en 1999 y pasaron algunos años en los que todavía las instituciones funcionaban, todavía había medios de comunicación independientes y yo formaba parte de los periodistas que hacíamos periodismo independiente. Empecé a investigar corrupción, empecé a revelar asuntos que el poder siempre quiere esconder, pero cuando este poder se empieza a convertir en una dictadura, empiezo a recibir citaciones a la fiscalía por revelar en un caso de un crimen a un fiscal en Venezuela. Detrás estaba una gran trama de corrupción que involucraba a los actores del poder. Empezamos a sentir la censura, publicamos cómo la policía política de Nicolás Maduro había asesinado a un estudiante en las calles de Venezuela y habían inculpado a Leopoldo López, que recordarán que es un opositor que pasó muchos años en la cárcel como prisionero político. Empezamos a ser muy incómodos para el poder y muy incómodos para los dueños de medios que esta vez habían sido comprados ya por el chavismo. Yo renuncié después de una vasta carrera haciendo investigaciones de todo tipo, renuncié y denuncié la censura de la que estábamos siendo objetos. En 2014 todo se empieza a empeorar. Ya el clima político, el clima económico, la inseguridad, se metieron a mi casa y robaron mi equipo de trabajo, que era la computadora. Mi esposo, que es también periodista, fue detenido y le incautaron todos sus equipos.
y le dijeron que estaba siendo investigado ese equipo por espionaje, por tomar algunas fotos. Empezaron a juntarse varios episodios que nos hicieron pensar, ok, tenemos que ponernos a salvo para preferiblemente seguir informando, pero básicamente para estar a salvo y poner a nuestros hijos a salvo porque tenemos 2 hijos. ¿Cómo impactó la desinformación en un país como Venezuela y cómo te impactó a ti personalmente la desinformación en Venezuela? Bueno, en Venezuela ocurrió que la desinformación vino directamente de la mano del gobierno dictatorial. Comenzaron a comprar los medios de comunicación y de esta manera no hacía falta que un director te censurara la noticia o te censurara el trabajo de investigación. Ya habían sido comprados y la línea editorial era no permitir que se nombrara a ciertos activistas políticos, a ciertos partidos, a ciertos movimientos y, por supuesto, investigaciones que ponían en duda la credibilidad o la estabilidad del gobierno dictatorial, del régimen, ¿no? Luego recibimos también ataques los periodistas, persecuciones, citaciones a fiscalías en el interior del país, sobre todo empezaron a apresar personas y activistas que estaban informando. La desinformación se hizo una realidad sobre todo en las zonas populares porque las radios fueron muy afectadas, empezaron a cerrar más, en muy poco tiempo más de 30 radios estaban cerradas, después fueron 100, entonces la gente encendía la radio, por ejemplo, y solamente escuchabas propaganda del gobierno, propaganda del régimen. Solamente todo lo que estaba bien, no se hablaba de los crímenes, no se hablaba de los presos políticos, no se hablaba de la economía, de que había escasez de medicina y de alimentos. La gente estaba absolutamente aislada. Bueno, digo estaba, pero está, porque lamentablemente esto se ha puesto peor. Tengo familiares y amigos en Venezuela que me dicen, por favor, infórmanos qué está pasando desde Estados Unidos. Pregunta 1. Fue en el 2022 más o menos que tú te uniste a Fact Chequeado. ¿Qué es Fact Chequeado y cuál es su misión? Me uno a Fact Chequeado porque trae la misión de hacer fact-checking y combatir la desinformación entre hispanohablantes en Estados Unidos, pero de una manera colaborativa, que no es solamente una website, no solamente ven a mí y yo te voy a decir lo que descubrí, sino que va creando una alianza que hoy en día cuenta con 100 colaboradores entre organizaciones y medios en distintas partes de Estados Unidos que les sirven al público hispano para que repliquen este contenido. Nos dimos cuenta de que solos no podemos hacer esto. Tenemos que hacer alianzas con otros que le llegan a otras comunidades, como tú y yo sabemos perfectamente, María Elena, la comunidad hispana, la comunidad latina no es un monolito, no es idéntica. Tú y yo somos dos distintísimos tipos de latinas, hablamos español, pero con realidades distintas, nos criamos distintos tipos de migración y no es lo mismo las comunidades cubanas y venezolanas hoy en día en el sur de Florida, los puertorriqueños en el centro de Florida, los mexicanos acá en California, claro, o en Texas, o los centroamericanos en Washington. Entonces nos dimos cuenta de que a esas realidades teníamos que primero escucharlas, entender qué estaban necesitando en cuanto a información y a combate de desinformación y teníamos que hacer un trabajo colaborativo. Entonces decido unirme por esto y el detector pasa a ser uno de los aliados de Fact Chequeado. Es un proyecto muy bonito que busca potenciar a través del trabajo colaborativo para llegar a más gente y bueno, buscando ser efectivos, que lo seguimos buscando. ¿Cuál es el proceso para verificar información que ustedes consideran que es falsa o engañosa? Lo primero es la detección. Nosotros hacemos monitoreo, los equipos hacen monitoreo de redes sociales. Ahora tenemos que incluir las radioestaciones, sobre todo en el sur de Florida, tienen un papel importante con la desinformación. Hacemos monitoreo, detectamos según la viralidad o el daño que pueda causar en el caso de asuntos de salud, de las vacunas. Si empieza a correr una teoría conspirativa que puede afectar a que la gente vacune a un niño, no esperamos a que sea viral, hacemos el aclaratorio. Pero la viralidad para nosotros los fact-checkers es muy importante. Si algo tiene millones y millones de vistas, hay que hacer algo. Una vez que lo detectamos, hacemos un proceso, una metodología que es
buscar las fuentes directas, fuentes secundarias, fuentes oficiales y fuentes alternas que nos puedan llevar a qué está pasando y a esa conclusión. Y luego buscar en nuestras etiquetas, decirle a las personas claramente si esto es falso, por qué y dónde están las fuentes. Si no hay evidencias, también explicarlo y por qué no hay evidencia. Si es verdadero, nos hemos dado cuenta de la importancia de decirle a la gente cuándo es verdadero, porque en este mundo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, la gente ve algo contundente que le parece impactante y dice, esto debe ser inteligencia artificial. Y eso también es un peligro. Que la gente no crea en absolutamente nada es un peligro. ¿Cómo saben que sus fuentes son fidedignas? Bueno, ahí viene el trabajo periodístico. Buscamos la fuente directa de donde se originó la desinformación. Por ejemplo, si alguien está diciendo, yo estoy aquí, vi un extraterrestre en Nevada, como nos pasó una vez, contactamos a esa persona y le preguntamos, ¿qué fue lo que usted vio exactamente? Entonces ahí empezamos a ver, no, bueno, era una luz que apareció, ¿qué fecha? Con esa luz buscamos otras fotografías, otros documentos, buscamos diarios locales y contactamos a las personas que nos puedan explicar qué fue esa luz verde. Y de pronto damos, por ejemplo, con la NASA, sí, hubo un experimento para hacer tal cosa y esta es la explicación. El señor sí vio una luz verde, no son extraterrestres, fue un experimento. Entonces, usamos diferentes tipos de fuentes vivas, documentales, y usamos herramientas que, bueno, hoy en día tenemos muchísimas herramientas, incluyendo inteligencia artificial, para detectar imágenes creadas, deepfake, creados con inteligencia artificial. También, si una imagen ha sido manipulada, hay herramientas como Photoforensic, que tú puedes ponerla allí y te pone como una mancha en qué parte de la imagen fue modificada. Menos mal, tenemos a disposición ciertas herramientas y las hemos estado investigando. Herramientas para chequear qué está viral, herramientas para detectar si las imágenes son falsas, para verificar en un texto qué imágenes pueden ser verificables, porque como tú decías al principio, la gente no sabe diferenciar, o mucha gente, entre opinión y hechos. Entonces, hay maneras de decir, esto es chequeable, pero que tú opines que el frío es peor que el calor, no es chequeable. Lo que sí puedes verificar es que en este momento, aquí en esta ciudad de California, están haciendo 58 grados Fahrenheit. Es la diferencia. Y cómo puedes hacer preguntas efectivas, incluso a ese familiar que te manda por WhatsApp algún video, cómo hacer unas preguntas sin pelear en el mejor de los estilos amables, preguntarle, ¿tú grabaste ese video? ¿Quién te lo mandó? ¿Dónde? ¿Qué fecha? Pregunta 2. Precisamente eso quería preguntarte porque hay varios estudios, incluyendo de fact-chequeado, que los latinos son más propensos a utilizar redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para informarse. ¿Qué tanto incrementa esto la propagación de desinformación? Porque escucho a la gente hacer comentarios en redes sociales. Ustedes en la prensa son unos mentirosos. Yo prefiero que me diga Facebook. Sí. Facebook no es un medio de comunicación, pero... Parece un chiste, pero es real. No. Es como lo dices, los estudios muestran que primero YouTube para informarse, luego Facebook para tener discusiones políticas y definitivamente WhatsApp, cuando lo han medido entre el consumo entre hispanos, personas blancas y comunidades negras, el consumo de WhatsApp en hispanos es el doble, supera por el doble a las otras dos. Nos comunicamos por WhatsApp y eso es bueno y malo. Bueno porque nos mantiene conectados con nuestras familias sin costo en Latinoamérica, en España, fuera de Estados Unidos, pero muy malo porque así como viajan fotos familiares, viaja sin frontera la desinformación. Recuerdo en la pandemia, María Elena, cuando la gente, por ejemplo, dudaba del COVID y de las vacunas, recuerdo cómo la gente prefería creer en un audio de WhatsApp que decía, hola, buenas tardes, soy el doctor Pérez. Te digo que todo esto es una mentira. Te quieren engañar y te quieren inocular un microchip que va a hacer que te tengan vigilado. Y la gente decía... Sí, yo tengo amigas que me mandaban esos videos. Exacto. De cualquier persona con una bata blanca o personas que simplemente era un audio y se identificaban como cualquiera. Pero decían que no le creían al doctor Fauci, que no creían en las instituciones de salud,
que no creían en los médicos reconocidos que ponías en Google y podías ver que tenían todos los estudios del mundo sobre este tipo de enfermedades. Entonces ahí hay un tema de credibilidad, de cómo funcionan las redes sociales. Prefiero el influencer que me habla bonito, que me habla como yo, que además es chistoso, que es guapo o guapa, y le creo más que al científico, que al médico, que al experto. Entonces en esa crisis estamos todavía hoy parados y temo mucho que los resultados que hemos visto en las elecciones y estos personajes que se dedicaron a desinformar, personajes, lo puedo decir abiertamente, como Elon Musk, y en lo que se convirtió la red social X, es una comunidad de desinformantes y desinformación que tiene éxito, entre comillas, lamentablemente, tiene éxito porque crea esta comunidad de gente que se cree esas teorías conspirativas y no va a los medios tradicionales, no va a buscar un periodista, no le importa el experto, le importa quien piensa como yo. Pregunta 3. ¿Cómo puede una persona común saber si lo que está leyendo, lo que está escuchando, lo que está viendo es real y es verdad o no? Lo primero que les digo es que esto es muy difícil, que no se crean que son tontos si alguna vez se creyeron algo. A todos nos pasa. Lo segundo es, lo primero que hay que hacer cuando recibes un contenido es chequea tus emociones, porque los desinformantes saben que las emociones es lo que te hacen cometer errores o lo que te hacen creerte lo que ellos quieren que te creas. Cuando algo te indigna de una manera superlativa, como todo lo que tiene que ver con niños. A este niño lo abandonaron y el partido tal lo tiró a la calle. Ese tipo de indignación, ese tipo de tristeza abrumadora, esto no puede ser. O una felicidad gigante, como cuando te dice pincha aquí que te ganaste la lotería o te ganaste el mercado gratis en tal supermercado por 3 años. Ese tipo de emociones extremas tienen que hacer que pares. Duda y dices, ¿quién es la fuente de esto? ¿Esto es verdad? Esto pasó. Después hay otras herramientas, por ejemplo en Google, es muy fácil, todos usamos Google. En Google Image tú puedes hacer un crop de esa foto que te llegó, subirla y por lo menos saber si esa foto, esa imagen ocurrió en otro país, en otro contexto y te da ya como, no, eso no es una protesta de ahorita, esto es de 2001 en Argentina. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, pero entendemos Claro. que hay otras mucho más complejas, por eso tenemos trabajo los periodistas y los fact-checkers, y mi recomendación es que tengan cuidado con las fuentes de información que usan. Confíen en las personas que tenemos años preparándonos para informar, para buscar las fuentes exactas, para saber dudar incluso de los políticos e incluso de las fuentes oficiales. Nosotros nos preparamos para eso, los influencers no. Y cualquiera que se pone una bata no es médico. Cualquiera que te dice que es, probablemente no es. Entonces, dudar es la primera cosa o la primera vacuna, creo yo, que yo recomendaría ponerse contra la desinformación. Pregunta 4. Sí, se ha reportado que hay intervención extranjera, ¿no? Que se está diseminando desinformación, particularmente de Rusia e Irán. Y también he escuchado de varios venezolanos que incluso no viven en Estados Unidos, sino viven en diferentes lugares que también están propagando la desinformación. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué ganan? ¿Y cómo se puede comprobar que esa desinformación viene del extranjero? Wow, bueno, varias cosas que decir acá. Hay estudios, como te digo, hay libros que se están escribiendo sobre esta interferencia, sobre todo de Rusia, con ciertas narrativas. Nosotros llegamos a hacer varios trabajos en fact-chequeado. Por ejemplo, ¿te acuerdas aquello de las fronteras están abiertas, está llegando cualquier cantidad de gente? Sí. Porque lo veías promovido por RT, el canal ruso. Lo veías Sputnik Radio en Latinoamérica. Y eso, como les decíamos, por WhatsApp y por Telegram y por diferentes vías, viaja sin fronteras por todas partes. Y vemos cómo las campañas rusas están detrás del Great Replacement Theory, la teoría del gran reemplazo, que es que el inmigrante viene a sustituir el voto blanco. Una cosa como supremacista, ¿no? Como el voto blanco es el que vale, claro. Y cuando vienen los inmigrantes y votan, entonces nos quieren desplazar. Ese tipo de campañas promovidas en X, promovidas por
Elon Musk son campañas que se ha demostrado que han sido impulsadas por canales rusos, como RT. Hay otra que tiene que ver con venezolanos, que nombraste ahorita a mis paisanos, que recuerdo haber sido impulsada por Breitbart, este órgano de propaganda que impulsaba la teoría. Comenzaron con esta teoría de que en Venezuela se estaban liberando los presos para enviarlos directamente todos por la frontera acá a Estados Unidos y hacernos mal y a cometer crímenes, ¿no? Al principio parecía algo como tan descabellado que nos costaba decir, ¿qué es esto? O sea, de verdad lo desmentimos, no tiene sentido. Y cuando te das cuenta, hoy todavía hay gente que cree eso. Donald Trump en su campaña se dedicó a decir un porcentaje, ni siquiera en Venezuela tenemos un porcentaje de presos, porque en Venezuela toda esa cadena de información está rota, no hay información oficial sobre eso. Pero él se atrevió a decir que el 72%, después dijo 76% de los presos habían sido librados, algo así como la disminución del delito, algo así, era como 70%. Entonces da cifras que no salen de ninguna parte, que no tienen ninguna fuente, pero la gente lo capta. Y cuando la gente ve un video entonces que ponen con acento venezolano de alguien que en Nueva York dijo algo, de otra persona, pueden ser aislados, pueden ser videos que son montados intencionalmente, pero ya la gente conectó el discurso de que están liberando las cárceles, los están trayendo para acá, las fronteras están abiertas, esto es lo que quieren hacer. Y el venezolano, así como le pasa al cubano con la dictadura, actúa con mucho miedo. Tenemos un trauma. Me incluyo en el trauma, por cierto, con las dictaduras. Pero eso hace que cale muy bien el discurso de que estamos en peligro de una dictadura socialista, de que el Partido Demócrata es socialista, comunista y que pronto van a controlarte. Cuando tú le dices a un cubano, a un venezolano, a un nicaragüense la palabra control, socialismo, ya en su cerebro dice, yo rechazo esto. Los argumentos que puedan dar la contraparte, lo que tú puedes explicar, no funciona en ese cerebro traumatizado y en el sentimiento de rechazo. Pregunta 5. Como tú lo dices, el periodismo en Estados Unidos está enfrentando grandes retos, quizás en el resto del mundo también. Hay más y más personas que obtienen su información de medios no convencionales. ¿Cuáles son los riesgos de obtener información de fuentes que no se pueden verificar? El primer riesgo con la desinformación es que tomas malas decisiones. Tomas malas decisiones porque te dejas de poner un tratamiento médico-científico porque crees que alguna cosa que te está vendiendo un influencer es mejor. Tomas malas decisiones cuando apoyas un candidato por encima de otro o cuando decides no participar porque no creo en nada, no creo en nadie y decido no votar, por ejemplo. Creo particularmente que eso es una muy mala decisión. Tomas malas decisiones con respecto a tu vida diaria, a las cosas en las que crees y sobre todo con esto que decía anteriormente, con un odio que no tiene ninguna base, ningún sentido. O sea, ¿por qué un grupo tiene que odiar a otro solo porque vio una foto y cree que todas las personas que hablan como esa persona o que lucen como esa persona son un peligro o son algo malo? Entonces, todo eso a la larga daña a una sociedad, daña la democracia. Y a veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, como es el caso de Venezuela. ¿Qué paralelos has visto tú entre la forma en que se hace periodismo en Venezuela y en Estados Unidos? No, bueno, ahí sí es bastante diferente. Sobre todo hablamos de una Venezuela en este momento con todos los medios completamente secuestrados por el régimen dictatorial. Hay un grupo de periodistas independientes, que siempre lo digo y no me cansaré de que merecen toda mi admiración y mi respeto, que están dando la pelea y tratando de informar, que están haciendo alianzas entre ellos. Son plataformas en websites que tienen que tener VPNs y protecciones porque los bloquean para que la gente no los pueda ver. Hay gente que tiene algunos podcasts, hay gente que está haciendo periodismo con las uñas, con mucho miedo,
María Elena, siguen cerrando diarios, siguen persiguiendo gente. Hay periodistas que están, no sabemos si detenidos, están desaparecidos. Y pasan días que no se sabe dónde está y de pronto aparecen en una de las cámaras de estas de terror y de tortura en Venezuela. O sea, la forma como se hace periodismo en Venezuela hoy en día es terrible, las condiciones son terribles, aunque quien se mantiene allí está haciendo lo mejor. En Estados Unidos espero que jamás vamos a llegar a ese punto, pero sí hay una crisis y nos tenemos que sincerar que hay una crisis de credibilidad con el periodismo que tenemos que seguir repensando, tenemos que seguir reinventando la manera de llegar con transparencia, con el mejor de nuestros trabajos a las audiencias, a las comunidades a las que servimos, pero es distinto. Aquí hay posibilidades de encontrar una fuente informativa, no solamente que te conteste, sino que te envíen unas cifras, que tú tengas acceso a unas cifras para comparar. Eso en Venezuela no existe. O sea, yo aquí puedo saber si alguien está preso y puedo saber en qué cárcel, en qué condado, qué número de prisión y puedo contactarlo con el permiso de la cárcel. Eso en Venezuela no existe. Las personas se desaparecen y aparecen en alguna cárcel y solamente le tienes que creer al vocero de la dictadura. Es diferente, pero no por ser diferente no debemos advertir que la democracia es algo que se debe cuidar siempre, que las condiciones en las que hacemos periodismo y en las que todos nos movemos en una sociedad es algo que hay que cuidar todos los días. En la medida en que veamos una amenaza, hay que saltar y decir, ojo, que esto puede pasar. La democracia se puede perder en un tris y la gente la da por sentado y no hace nada, no vota, no participa, no se da cuenta y cuando vienes a ver ya no la tienes. Tamoa, a mí me preocupa mucho esto. ¿Por qué es la comunidad hispana en Estados Unidos, particularmente quienes informan en español, particularmente susceptible a la desinformación? Somos el grupo que más desinformación creemos. ¿Por qué? Por lo que he visto y por el tipo de narrativas desinformantes que afectan a las comunidades hispanas, creo que juega más esto de los sesgos de confirmación, los sesgos de familiaridad, los miedos que traes de tus países de origen, como el miedo a la dictadura, el miedo al socialismo, el miedo a la escasez, el miedo a la inflación desmesurada que hace que pierdas tus casas y tus propiedades y te tengas que ir. Estos miedos hacen que la gente se mueva reaccionando a esos miedos y los bad actors y las personas que juegan como desinformantes lo saben. Saben qué decirte para que corras. Saben qué decirte para que te paralices. Para manipularte. Saben qué decirte para que odies al de enfrente. Entonces creo que no me sorprendió estos resultados de la investigación porque lo estoy viendo, la forma como la gente, estas comunidades hispanohablantes se comunican además dentro de unas cámaras. ¿Qué pasa también, María Elena? Hay la barrera del lenguaje. Hay la barrera de que hay pocas unidades de fact-checking y eso hace más vulnerable a los hispanohablantes. No es lo mismo alguien en inglés que recibe algo y lo puede chequear en el New York Times, en el Washington Post, en Los Angeles Times, en cualquiera de los medios importantes que existen en Estados Unidos, a alguien que no tiene la misma cantidad y calidad de información para chequear y que encima tienes poquitas plataformas de fact-checking que lamentablemente no son tan populares como los desinformantes, ¿no? Entonces creo que todo eso juega un papel. La forma como los latinos, por ejemplo, en Miami, tú te montas en un Uber y él va escuchando una radio. Me ha pasado. Y la radio va diciendo todos los disparates que te puedes imaginar y tú ves que el chofer dice, ajá, eso es. ¡Wow! Es súper poderoso. La radio y lo que entra por el oído en tu casa, en tu carro y en tu intimidad, lo sabemos quienes hemos estudiado comunicación por años, es muy poderoso, es muy poderoso. Tamoa, yo creo que todos deben de saber que la labor de un periodista es buscar la verdad, destapar la corrupción y denunciar la injusticia. Y tú lo haces al pie de la letra. Te agradezco muchísimo la gran labor que haces, el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros y explicar a nuestra audiencia de 5 preguntas, que en realidad fueron más de 5, pero ellos ya entienden y ya me lo perdonan que son más de 5, y que entiendan, porque imagínate vivir una vida siendo engañado o engañada y tomar
las decisiones más importantes de tu vida en base a mentiras y engaños. Y tú estás ahí para tratar de que esto no ocurra a nuestra sociedad. Gracias, María Elena. Y espero que sigamos juntas en todo esto. Ha sido un placer, de verdad, esta conversación. Ojalá que se repita, que nos podamos ver en ese movimiento que vamos a armar para seguir construyendo esta sociedad. Tamo, ha sido un placer tenerte en este episodio de 5 Preguntas. Gracias por compartir tu historia, tus experiencias y responder a mis preguntas. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Así es que no se pierdan los próximos episodios donde seguiremos explorando los temas que nos tocan de cerca. Hasta pronto. Soy María Elena Salinas y esto fue 5 Preguntas. No te pierdas 5 Preguntas en YouTube y todas las plataformas donde escuchas tus podcasts. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, editor de guión David Alandete, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Pagela, y la productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la ejecutiva del estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.